Bendiciones, Bendiciones, Yolito. pastor. Bendiciones a los hermanos. Bendiciones, Gabriela. Sean todos bienvenidos. Marcita, Cintia, María Elena. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga. Espero que estén bien. Ya empezamos clases con los niños, ¿verdad? Así que hoy no vamos a hacer el discipulado hasta medianoche, no se preocupe. Vamos a empezar orando ya. Vamos a darle gracias a Dios. A ver, voy a rogarle a Gabriela. Ayúdanos orando, Gabrielita, por favor, para iniciar. Ya, pastor. Padre amado celestial, te damos gracias por permitirnos una vez más Sí, estar Señor. primeramente ante tu presencia, Señor, por estar Padre aquí. glorioso. Permite que tú seas abriendo nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para que Señor, podamos aprender más de tu palabra y entender más de lo que tú quieres hablar para Dios nuestras mío. vidas, Señor. Amén. Damos gracias, Señor Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Dios Todopoderoso, por todas las cosas que vas haciendo, que vas obrando, Señor, en cada uno de nosotros. Gracias porque en ti podemos descansar, Padre. En ti podemos reposar. Tú eres nuestro descanso, nuestro refugio, Señor. Que jamás sea, Señor, una carga el meditar en tu palabra, Señor. Que jamás sea, Padre, para nosotros, Señor, un trabajo esforzado, Padre, sino que sea un deleite, que sea, Señor, un descanso, que tú seas nuestro reposo, mi Cristo, que tú seas nuestro reposo, Señor. Padre, pues eso eres tú, Señor, eso dice tu palabra, eso dijiste tú, mi Señor. Yo soy el Señor del sábado, dijiste, oh mi Dios. Que podamos entender, que podamos vivir, Señor, en ese reposo, que podamos caminar en ese reposo, mi Dios, en el nombre de Jesús. En ti confiamos, en ti nos depositamos, dejamos toda carga, todo peso en tus manos, ponemos en tu presencia, Señor, todo lo que no edifica, Padre, ponemos delante de ti todo lo que no conviene, toda preocupación, todo lo ponemos en tu presencia y nos alegramos, nos gozamos, Señor, en tu presencia, nos gozamos, Padre, en tu palabra. Tu palabra, Señor, se lleva, Padre, toda carga, todo peso. Tu palabra quita, Señor, toda preocupación y nos da fe, Señor bendito. Derrama de tu fe sobre cada uno de mis hermanos. Derrama de tu fe, Señor, sobre cada corazón, sobre cada mente. Padre, y fortalécelos, bendito Dios, que podamos tomar, Señor, con mucha seriedad tu palabra, pero también con mucha alegría, con mucho gozo, oh mi Dios, porque eso es, bendito Dios. Tú dijiste, mis palabras son vida y son verdad. Mis palabras son vida y son espíritu. Oh mi Dios, tus palabras nos dan vida. Tu palabra es más poderosa, Señor, que la palabra de cualquier ser humano sobre esta tierra. Padre, tu palabra, Señor, es más poderosa que cualquier problema, que cualquier dificultad. Tu palabra es más poderosa, Padre, que cualquier cosa, Padre, que estemos atravesando. Oh, mi Dios, tu palabra, Señor, revive a los que están muertos. Padre, tu palabra, Señor, vuelve, Padre, a la vida aquellos que están, Señor, apartados de ti. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Inclinamos nuestros rostros delante de tu presencia, oh mi Dios, y abrimos nuestro corazón, Padre, con alegría. Te alabamos y te adoramos y te bendecimos, poderoso Dios, con alegría de corazón, Padre. Habla hoy tú, oh mi Dios, guía tu Santo Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Ahí donde están mis hermanos, Padre, derrama de tu paz, de tu gozo, Señor, sobre ellos, en el nombre de Jesús. Derrama, Padre bendito, sobre sus vidas, Señor bendito, sobre sus corazones, sobre sus mentes, Padre, de tu espíritu, Señor amado, para que ellos puedan ser fortalecidos en ti. En el nombre de Jesús, gracias, poderoso Dios. Gracias, Señor, empieza un nuevo año escolar. Oh, mi Dios, lo ponemos en tus manos. Sé tú proveyendo, Señor, para toda necesidad de tus hijos, Señor, para los útiles, para todo lo que necesiten, mi Dios.
Oh Padre Celestial, así como dice Agur, Señor, en Proverbios 30, oh mi Dios, no deseamos riquezas, Padre, pero tampoco pobreza, papá. Así que sé tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos. Danos tú el pan de cada día, mi Dios amado. Tú, mi Dios bendito, Padre, sosténnos de tu mano. En el nombre de Jesús, gracias te doy, poderoso Padre. Te alabo y te bendigo, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Sean bienvenidos una vez más, mis hermanos. Sean bienvenidos. Me da gusto verlos. Me da gusto que estén perseverando en la palabra, que estén perseverando, hermanos, en este seminario. Eh, es importante, es necesario. Y así que hoy tenemos que avanzar, mis hermanos. Me da gusto que estén ahí. Acuérdese de una cosa, hermano, que cuando llega el tiempo de buscar al Señor, debemos hacerlo, hermano, con alegría, con gozo, dejando de lado todo, hermano, dejando de lado todo. Aunque le duelan los pies, hermano, aunque esté cansado, el tiempo, hermano, su alma debe alegrarse, su espíritu debe alegrarse porque es el tiempo de estar con el Señor, hermano. Amén. Así que estamos avanzando ya con los profetas. Hemos visto ya, hermano, estamos ya por la mitad. Estamos por la mitad ya de los profetas. Voy a compartirles la pantalla. Estamos ya, fíjese, aquí estamos, hermano. Dirija su mirada acá a la pantallita. Hemos ya analizado Samuel, el profeta Natán, el profeta Gad, el profeta Semaías, el profeta Ahías, el profeta Hanani, el profeta Jehú, el profeta Elías, el profeta Micaías, analizamos ya el profeta Eliseo, y la semana anterior analizamos el profeta Jonás. Fíjese, qué cosa tan hermosa, hermano. Ya hemos analizado todos estos profetas y ha sido hermoso. Hemos aprendido mucho, hemos visto, hermano, lo que es ser un profeta del Señor. Y ahora nos toca estudiar el profeta Amós. Es un profeta, hermano, conocido también en la palabra. Es un profeta, hermano, que tal vez no hemos predicado mucho de este profeta Amós, pero es un profeta conocido, es un profeta, hermano, que está en los profetas menores, se llama. Fíjese que en la Biblia, le cuento para si alguien no sabe, en la Biblia los profetas se dividen en profetas menores y profetas mayores, ¿sí? Profetas menores y profetas mayores. Entonces Amós se encuentra entre los profetas menores. No son menores porque tal vez haya rango en los profetas, ¿no? De que un profeta sea más grande que otro. Porque a la final todos son siervos de Dios y todos tenían sus debilidades, sus luchas y todos se esforzaron por agradar a Dios, ¿verdad? Y el Señor hizo la obra en todos ellos. Sino que más bien está enfocado a lo que ellos escribieron, está enfocado a lo que contiene el libro que ellos escribieron, por un lado, y por otro lado también cuánto también impactaron al pueblo, hermano, en su tiempo, y también cuán grande fue la obra que ellos hicieron. Y todos los profetas del Señor, hermano, para mi punto de vista, todos los profetas del Señor son siervos del Señor y siervos, podría yo decirlo, hermano, siervos muy esforzados que tendrán su recompensa. Amén. Y que fuera bueno que nosotros aprendamos de cada uno de ellos. Entonces ahora nos toca hablar del profeta Amós. Este profeta, si lo vemos aquí, hermano, este profeta llevó a cabo su ministerio en el reinado del rey Jeroboam, en el lado de Israel, y en el lado de Judá, con el rey Usías, ¿sí? Nuevamente, este es un profeta que no desciende. Acuérdese que hablábamos anteriormente de un profeta que no venía de familia de profetas, ¿sí? O que no venía de familia de sacerdotes. Nuevamente, Amós, hermano, vemos aquí es el segundo profeta que el Señor levanta, que el Señor llama, que no descienden de familia de sacerdotes y tampoco de familia de profetas. Es el profeta Amós el que dice, yo no soy
Yo no soy hijo de profeta y tampoco soy profeta, dice, pero el Señor me mandó a profetizar. Él me dijo que hable. No sé si alguien se acuerda cuál es el otro profeta que tampoco viene, hermano, de hijo de profeta, ni tampoco desciende de familia de sacerdotes. A ver, alguien que se Elías, acuerde. pastor. A ver, Joel, María Elena, Marcita, Cintia, Eliseo ¿quién se tal vez, acuerda? pastor. Marcia, Eliseo tal Eliseo, vez. pastor. a ver, diga nomás. Eliseo. Amén, Eliseo. Eliseo, ¿verdad? Déjeme subir acá el volumen porque casi no escucho. Eliseo, ¿qué era Eliseo? ¿Quién respondió? Era de familia de agricultores. Amén, familia de agricultores. Ah, fíjese. Entonces, este profeta Amós viene de una familia de agricultores también, ¿sí? Y también viene de una familia de gente que se dedica a criar animales, ¿sí? Pastores, podríamos decirlo. Criaban animalitos. Entonces hacían las dos cosas, criaban animales y también eran agricultores. Entonces fíjese que es la segunda vez, para que usted vaya prestando atención y vaya tomando apunte, la segunda vez que Dios llama a un profeta que no viene de familia de profetas, ¿sí? Sino que más bien Dios lo saca de ahí, hermano. Eso nos dice que el Señor, hermano, escoge, el Señor llama, y el Señor hace esa obra. Fíjese que antes del profeta Amós estuvimos hablando del profeta Jonás. Y ya, hermano, el profeta Jonás estaba hasta cierto punto en su rebeldía, en su forma, hermano, de no querer obedecer al Señor, luchando contra la voluntad de Dios, hermano, y el profeta Jonás. Y es ahí cuando el Señor va y levanta y llama a un profeta, hermano, a un hombre que era agricultor. Lo llama. No nos dice qué edad tenía, ¿verdad? El profeta Amós cuando fue llamado, pero todos ellos ya eran hombres. Acuérdese que en la Biblia, por ejemplo, cuando habla de jóvenes, habla de gente más o menos de unos 25 años en adelante. Cuando ya habla, hermano, de gente que ya era adulta o mayor, ya habla de los 35, 40 años en adelante, ¿sí? Eh, Aquí las personas igual vivían, estamos hablando ya en el tiempo a partir de Noé, ya la gente vive, los más fuertes dice hasta 80 años. Y de ahí, hermano, ya son solo extras nomás, ¿verdad? Entonces, ya de aquí a la gente vivía al mismo tiempo que vivimos nosotros, ¿verdad? Igual los más fuertes hasta los 80 y de ahí ya solo son tiempos extras nomás que estamos en esta tierra. Entonces, este profeta, hermano, como le dije, es un profeta que el Señor llama de allá, de donde él estaba trabajando. Y para el Señor nada es imposible, hermano. El Señor ya fue preparando el corazón de este varón, lo fue preparando, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo empezó el ministerio el profeta Amós y vamos a ver cómo terminó el ministerio también el profeta Amós, ¿sí? Y también las luchas que él tuvo que llevar a cabo. Otra vez nos damos cuenta de que al igual que todos los profetas anteriores, el profeta Amós también tuvo que pelear contra la idolatría del pueblo de Israel, contra la idolatría del pueblo de Judá. Acuérdese que las 12 tribus de Israel se dividieron, 2 tribus, ¿verdad? Se quedaron en un lado y las otras 10 tribus se fueron al otro lado. Entonces, nuevamente nos damos cuenta que el mismo problema, hermano, como que los profetas, hermano, fueron levantados, yo lo examino así, como que los profetas, el Señor los levantó, hermano, por, para hacer volver al pueblo de la idolatría, por un lado, pero la idolatría no solo atraía, hermano, el que la gente se vaya tras dioses paganos, hechos por mano de hombre, sino que escúcheme bien, también producía corrupción, también producía corrupción. Yo quiero preguntar, si alguien me entiende lo que estoy hablando, eh, ¿por qué cree usted que la idolatría acarrea corrupción? Joel, empecemos contigo, varón. ¿Por qué crees tú?
Me repite la pregunta, pastor, no, se está entrecortando. ¿Por qué la idolatría acarrea corrupción? No. Amén. Por la dureza del corazón, principalmente, pastor. Bueno, Porque por la ellos se van dureza. porque ellos quieren todo, se vuelven egoístas Bueno, y solo quieren para ellos todo. puede ser, puede ser. Casi le das el clavo. A ver, dice familia Salambay. A ver, ¿quién está ahí de la familia Salambay, amados hermanos? Eh, ¿Por qué cree usted que la, la idolatría acarrea corrupción? ¿Alguien ahí? No, vamos con Gabriela. ¿Tampoco? Ah, ya. Por la A ver, ya dureza van a del contestar. corazón. Espéreme un ratito, Gabrielita. Ya van a contestar en Ya. la familia Salambay. Diga nomás. No importa si se equivocan, no se preocupen, que no estamos tomando ¿Me puede examen. repetir la pregunta, pastor? Angelita, ¿es usted? Sí, muy buenas noches, pastor. Que Dios me la bendiga. Qué gusto escucharle, Angelita. ¿Por qué la idolatría acarrea corrupción? Porque uno de los peores pecados que se le puede dar a Dios es la idolatría. Es uno de los peores pecados que Dios aborrece. Entonces, Amén. la idolatría que acarrea lo que es, aparte de del dinero, viene el que quieran conseguir dinero para, por ejemplo, por estas fechas, las fiestas de Navidad que buscaban plata para eso mismo, para la idolatría, fiestas y tanta cosa que sí, las Bueno, borracheras, la fornicación, todo eso acarrea. bueno. Sí, sí, sí. Está muy bien. Pero todavía falta un poquito más. A ver, ¿quién me dice? Vamos con María Elena. Vamos, María Elena, con usted. Falta algo más que quiero que examinen ustedes ahí. Porque si estamos en idolatría, nos apartamos de Dios y atrás de intereses de la carne. Ujú. Ya, casi, Para casi, casi. satisfacer nuestras necesidades de la carne nada más. Ujú. A ver, vamos con Cintia. Gracias, María Elena. Cintia, ¿por qué crees tú que la idolatría acarrea corrupción? Buenas noches, pastor. Buenas noches, Dios le hermanos. bendiga. Yo creo que estamos poniendo encima de Dios a otras cosas, entonces las personas van a querer más. Entonces, Ujú. por ende, van a hacer lo imposible o lo posible para obtener eso. Entonces, por eso acarrea corrupción. Ujú. Bueno, a ver, ¿a quién más le preguntamos? Ruthcita, a ver, cuénteme, Ruthcita, ¿por qué cree usted? Buenas noches, porque no hay temor a Dios. Ujú. Muy bien, ¿sí? Marlene, vamos con usted. Gracias, Ruthcita. Amén. Bueno, si se puede mencionar a la idolatría como una plataforma que socapa un montón de pecados, que eso vendría a ser la corrupción. Sí, más bien sería eso. ¿Por qué? Porque es una forma de un estilo de vida, la idolatría. Actuar mal y saber que tengo, digamos, un as bajo la manga. Puedo arrepentirme, digamos, o solamente, no arrepentimiento, sino remorderme internamente y recurrir al ídolo que sé que supuestamente me va a redimir de cualquier pecado que yo haga. Entonces se vive en ese pensamiento de que yo me puedo escudar bajo la idolatría, bajo un ídolo que, que me permite hacer ciertas cosas, que me da mucha libertad, mucha apertura para el pecado. Entonces sí, socapa la corrupción en todas las formas que se pueda ver. Ujú. Amén. Quiero escuchar, a ver, quiero dar oportunidad a todos para que todos participen. Gabriela, vamos contigo, mija. La misma pregunta. Bueno,
Bueno, pastor, una por la dureza del corazón y dos, bueno, cuando yo estudié en el colegio de monjitas, la corrupción también se basa que para, como decían, se iban con el padre y le pedían un estampito, pedían eso y también daban dinero por esas cosas. Yo supongo que es por eso. Bueno, bueno. Priscila, la misma pregunta. No, parece que no está. A ver, sí, es realmente por eso. Todo lo que ustedes han dicho tiene mucho que ver, es verdad. ¿Por qué la idolatría es el problema, podríamos decir, el problema más grande de los pueblos, del ser humano, de los pueblos? Es uno de los problemas más grandes. Y yo creo, personalmente, yo creo que la idolatría acarrea eh, muchos pecados, mucha corrupción, porque a través de la idolatría, acuérdese que el Dios de la gente es un Dios, ¿verdad?, suyo, propio. La gente va creando su propio Dios, la gente va creando su propio ídolo, un Dios que no le estorbe, un Dios que no le moleste, un Dios que no le diga que tiene que cambiar su forma de vida, un Dios que le acepte como es. Por eso es que la idolatría, hermano, no cambia a nadie. La idolatría no cambia el corazón de nadie. Más bien mantiene, hermano, es una excusa, mantiene cegado al ser humano. Entonces es una excusa que provoca, hermano, que hace que la gente viva de la manera que quiere y obviamente como tiene su ídolo, su Dios, ¿verdad? Ese Dios no estorba su manera de vivir. Entonces por eso es que la idolatría acarrea corrupción. Entonces, yo les hice esta pregunta porque los profetas, Dios los envió a pelear contra la idolatría del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se fue tras dioses paganos. Acuérdese usted, Moloc, un dios pagano, Acera, una diosa pagana, la diosa de la fertilidad. Hermano, dioses a los que ofrecían a los niños, a las vírgenes y todo eso en holocausto. Y había, hermano, mucha corrupción. Entonces, era por eso porque, porque el pueblo estaba plagado de idolatría. Entonces, cuando hay idolatría, de por sí hay corrupción, de por sí hay corrupción. Yo les comentaba que, por ejemplo, la Santa Muerte, ¿verdad? Ese es el santo de los que asesinan, de los sicarios. Fíjese, podríamos decir nosotros, es un Dios hecho al gusto de cada persona. Entonces, si hay una persona que le gusta hacer lo malo y quiere sentirse aprobado por Dios, ¿verdad? Lo que hace es sencillo, crea su propio santo, su propio Dios, lo pone ahí, le da forma, le da escultura, lo manda a hacer. Hay muchos lugares donde hacen ídolos, donde hacen muñecos, y lo pone en un altar bonito ahí y ya. Ese es su Dios y ese Dios no va a estorbar su forma de vida, ¿sí? Tal vez en algún momento sienta un poco de remordimiento, pero no va a cambiar la forma de vida de nadie. Pero el Dios que nosotros conocemos en la palabra es un Dios vivo, es un Dios que dice su voluntad y el hombre tiene que someterse a su voluntad. Y la voluntad de ese Dios es para todos. No es que, a ver, para los ecuatorianos es de una forma porque es una cultura diferente. Para los colombianos es de otra forma porque es una cultura diferente. Para los indios es de otra forma, o sea, para India es de otra forma porque son otra cultura. Y así en cada cultura Dios tiene que irse adaptando al hombre dependiendo de la cultura. No. La palabra de Dios, si yo pudiera decirlo, es cultura celestial. Y todo el que quiera buscar a Dios tiene que hacerse a esa cultura celestial, a como el Señor nos enseñó. Entonces, la idolatría acarrea corrupción. Y entonces, cuando hablamos de corrupción, hablamos de que al inocente lo meten a la cárcel, al culpable lo dejan libre por dinero. Eso ya pasaba en el pueblo de Israel. Los huérfanos y las viudas eran desamparados
cuando en la ley de Dios está que se debe cuidar de los huérfanos y de las viudas? Fíjese, a los pobres se los oprimía. A los pobres hermanos, si alguien no podía pagar su deuda, tenía que ser esclavo él y sus hijos por 7 años. Y verdad, y si quieren le sueltan, si no, no le sueltan. Entonces, se derramaba sangre inocente en la ciudad, en el pueblo, sangre inocente. A los extranjeros no se los ayudaba, sencillamente se los explotaba, se los oprimía. Eso es lo que pasaba en el pueblo de Israel. Entonces Dios, viendo eso, Dios envía a sus profetas y fue contra eso que los profetas fueron a pelear. ¿Qué tanto a Dios le indigna la corrupción? ¿Qué tanto a Dios le indigna el que, hermano, el que un hombre codicie la mujer de su prójimo? Fíjese lo que dice la palabra del Señor, el profeta Jeremías, si no me equivoco, dice, ¿verdad? Que dice como caballos, dice, ¿verdad? Relinchando, dice, cada uno detrás de la mujer de su prójimo, y el Señor dice, ¿no habría de vengarse mi alma de estas cosas? Dice, ¿no habría yo de castigar a este pueblo por esas cosas? Y así cada una de las cosas, hermano, que nosotros vamos viendo. Entonces, ya para que usted se dé cuenta contra qué peleaban los profetas. O sea, los profetas eran, podríamos decir, hermano, la voz que clamaba en medio, hermano, del pueblo, donde nadie les prestaba atención y donde todos les odiaban, pero ellos decían lo malo que estaba haciendo el pueblo. Eran siempre aquellos, hermano, a quienes les miraban mal, porque siempre estaban exhortando al pueblo a volverse a Dios. Siempre les estaban diciendo, esto está mal. Los profetas no fueron enviados para felicitar a la gente. Los profetas fueron enviados para corregir a la gente. Ese es un ministerio profético. Los profetas no fueron enviados para, nuevamente le digo, para sacar dinero a la gente. Los profetas fueron enviados para hacer volver al pueblo al temor a Dios. Ese es el ministerio profético, con autoridad, pero asimismo, hermano, todos los profetas, hermano, si no fueron asesinados, hermano, muy difícil los profetas murieron de ancianos, porque la mayor parte de veces los mataban, los asesinaban. Y fue también el caso del profeta Amós. Al profeta Amós también, hermano, lo mataron, ¿verdad? Fíjese que al profeta Jeremías lo echaron en un hueco para que se muera. Pero gracias a Dios no se murió. Salió de ahí, hermano, y fue liberado por el rey Nabucodonosor. Pero bueno, entonces en cada una de las cosas que nosotros vamos viendo, ya nos vamos dando cuenta contra qué y para qué Dios puso profetas. Ahora, en el tiempo de hoy, ¿pasará lo mismo que pasaba en ese tiempo? Sí, y hasta peor todavía. Hasta peor. Y es ahí donde los profetas de Dios, hermano, tienen que predicar y alzar la voz y seguir hablando en nombre del Señor, ¿verdad? En contra de la corrupción que hay en el pueblo. Pero yo le hago una pregunta, los profetas de Dios en este tiempo, y eso es una pregunta, podríamos decir, muy interesante, porque los profetas de Dios en este tiempo son enviados, en este tiempo, o sea, de Cristo para adelante, son enviados a la iglesia de Cristo o a todo el mundo, a profetizarle a la gente cristiana y no cristiana o solo para los cristianos. Dígame, yo quiero que me conteste esa pregunta, Priscila. A ver. Cuénteme, Priscila. Me parece que no puede activar el micrófono, dice. Oh, ya. Sí, no puede activar el micrófono. A ver. Hable nomás, Priscila. Si puede activar. Si no pueden activar el micrófono, salgan y vuelvan a entrar nuevamente, porque a veces como que se desconfigura. ¿Sí? A ver. Vamos con María Elena. María Elena, vamos con usted. A ver. ¿Qué dice usted, María Elena? Vino para los cristianos, vino para todos. ¿Cristianos y no cristianos? Sí. Bueno. Priscila, ¿qué dice usted? Gracias, María Elena. Para todos, porque dijo Dios predicar la palabra a todo el mundo. Ya. Bueno. Estamos 2-0.
¿Qué dice Ruth? La palabra sí, pero de los profetas yo creo que solamente para los que creen en Cristo. Bueno, vamos 2-1. ¿Qué dice Marcia? Marcita. Bueno, yo creo que era para todos, ¿no? Porque el Señor mandó a hacer discípulos, hablar de la Ya. palabra. Oh, muy bien. Bueno, estamos 3-1. Bueno, los profetas, hermanos, si nosotros lo vemos a la palabra, según Efesios 4:10, dice que los ministerios, apóstol, profeta, evangelista, pastores y maestros, fueron enviados para perfeccionar la iglesia. Es una pregunta interesante porque la gente dice, ¿y dónde están los profetas? ¿Y por qué los profetas no van a sanar a los enfermos en los hospitales? ¿O por qué los estos no van para acá? ¿Y por qué? Fíjese, porque los ministerios fueron enviados a la iglesia. La palabra es clara cuando dice que los ministerios fueron enviados para edificar a los santos. Efesios 4:10. Para prepararlos para la venida del Señor. Para que lleguen a la unidad de la fe. A la estatura del varón perfecto. Al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Entonces los ministerios son para la iglesia. Los ministerios son para la novia del Cordero. Preparando a la novia de Cristo. Para eso son los ministerios, no son para el mundo. Pero que hay que predicar la palabra al mundo, sí, hay que predicar. Cristo dijo, yo vine a buscar las ovejas perdidas de mi Padre. El evangelio se tiene que expandir a todo el mundo. Y las ovejas perdidas del Padre han de escuchar la voz del Padre y han de volver al Padre. Es así de sencillo. Pero el ministerio profético es un ministerio para perfeccionar la iglesia, para sujetar la iglesia. Si hay algún profeta que ande evangelizando a las naciones, no es profeta. Tal vez puedes, hermano, tener en su corazón, póngale evangelista tal vez ya. Pero los ministerios son para edificar la iglesia, para perfeccionar la iglesia, a los santos. Entonces siempre el trabajo de los profetas tiene que ser en la iglesia, ¿sí? Hablando en la iglesia, es en la iglesia a nivel mundial, donde está todo, todo el mundo, donde está la iglesia de Cristo. Amén. Entonces, que quede eso claro. Vamos a la palabra. Abramos nuestra Biblia en Amós y vamos a ir comparando, ¿verdad? El texto con la palabra. El profeta Amós obviamente escribió el libro que lleva su nombre, ¿sí? El libro de Amós. Acuérdese que en la Biblia hay, en el Antiguo Testamento, libros y en el Nuevo Testamento hay cartas, ¿sí? Y el único podríamos decir, que parece el libro en el Nuevo Testamento es Apocalipsis, ¿sí? Que se llama el libro de la revelación. Pero de ahí todos los apóstoles escribían cartas. Entonces vamos al libro de Amós. En el Antiguo Testamento. Vamos a abrirlo. Y vamos a empezar, hermanos, a estudiar un poco del profeta Amós. Yo les voy a compartir, hermano, el texto. Y le ruego que vaya leyendo la persona que sea delegada para leer, ¿ya? Muy bien. Empecemos con Priscila. Vamos con Priscila. Amén, dice. El profeta Amós. Amós, del antiguo hebreo, que significa carga, el que lleva la carga, fue uno de los 12 profetas hebreos conocido como los profetas menores. Era un pastor y productor de higos en Tecoa, en límite del desierto de Judá. Fue profeta en Israel y reino del norte durante el reino de Jeroboam. Le es atribuido el libro de la Biblia que lleva su nombre, el libro de Amós. Amén. Amós. Hasta ahí nomás. Gracias, gracias Priscila. Fíjese, ¿cuántos profetas menores son? 12 profetas menores, ¿sí? Ya vamos viendo. Váyase grabando eso porque esas son preguntas de examen. Esas son preguntas básicas.
Como le dije, hermano, este profeta se dedicaba a cultivar, en este caso, higos. Dice que sembraba higos, ¿sí? Y también era pastor, ¿sí? Pastor de animalitos. Entonces, de ahí es donde Dios le llama. Siga, por favor, Mayrita, ayúdenos leyendo. Amós. Hermano, buenas noches. Dios le bendiga. Siga nomás. Amós, con la dureza y estilo directo de un pastor e inspirado por la fidelidad a Yahvé, condenó la corrupción de los élites, la injusticia social y el ritualismo ajeno al compromiso de vida, anunciando el fin de Israel, acusado por el sacerdote Amasías. Hasta ahí nomás, Mayrita. Fíjese, Ya. ¿contra qué peleaba Mayrita? ¿Contra qué peleaba el profeta Amós? La corrupción de las élites, dice, ¿no es cierto? Contra las injusticias sociales. Ajá, sí, y el ritualismo, dice, ¿no es cierto? Entonces, era contra eso que peleaban los profetas. Y aquí viene ya podríamos decir, un sacerdote que hizo, ¿verdad? Que se opuso al ministerio del profeta Amós, que es Amasías, ¿sí? Préstele mucha atención a ese nombre, ¿sí? Siga leyendo, por favor, Cintia. Acusado por el sacerdote Amasías de conspirar contra el rey, fue expulsado del templo de Betel. Amós 7, 12, 13. Según el apócrifo, Vida de los Profetas, fue herido en la cabeza por un hijo de Amasías, a consecuencia de lo cual murió al llegar a su tierra. Amén. Fíjese, aparentemente en la historia, ¿verdad? Dice que este sacerdote Amasías se le opuso al profeta Amós. Y uno de los hijos de Amasías le golpeó en la cabeza al profeta Amós y falleció el profeta Amós al regresar a su tierra. Ya vamos a leerlo en la palabra, ya vamos a ir a la palabra. ¿Sí? Vamos, por favor, Marcita, siga la lectura, por favor. Según la Biblia. Según la Biblia, el padre del profeta Isaías se llamaba también Amós. Sin más base que el hecho de tratarse de homónimos que vivieron hacia la misma época. Algunos han pensado que se trata del mismo personaje, pero la mayoría de expertos descartan esa hipótesis, dando el origen social de Isaías. Amén, hasta ahí nomás. Esta es una aclaración, hasta ahí nomás. Gracias, Marcita. Esta es una aclaración porque el papá del profeta Isaías, y ya más adelante tenemos que hablar del profeta Isaías, el papá del profeta Isaías se llama Amós. Entonces, son contemporáneos, el papá del profeta Isaías y el profeta Amós. Los dos se llamaban Amós. Pero para evitar esa confusión, para que usted no se vaya a confundir después cuando analicemos al profeta Isaías, ¿verdad? Vale la pena aclarar que Amós, el profeta que estamos estudiando ahorita, no era papá del profeta Isaías. No era el papá, porque el profeta Isaías viene, hermano, podríamos decir, de una clase social, hermano, media alta, ¿sí? Y este profeta Amós que estamos estudiando ahorita era pastor, sembraba higos también. Y acuérdese que los higos o recoger higos, ¿verdad? Era sinónimo no de gente rica, sino de gente necesitada. Entonces, de ahí, hermano, hay que aclarar esa confusión, ¿sí? Siga, por favor, Angelita Salambay, siga, por favor. Amós fue conductor de
bueyes y recolector de higos silvestres, higos de sicómoro. Amós 7, 3 al 14. ¿Sigo? Siga nomás. Una clase de higos considerados alimentos de pobres. La práctica de pulsar higos tenía por objeto acelerar su maduración y aumentar el tamaño y la dulzura de la fruta. Hasta ahí nomás. Gracias, Angelita. Fíjese, recogía higos silvestres también dice, ¿ah? Y eso es sinónimo de alimento de los pobres, dice. Fíjese, ya vamos entendiendo un poco más. Siga, por favor, Marlene. Amén. Dice, Amós fue conductor de bueyes, esa parte. Al igual. Ya, al igual que el pastor David, a quien Yahvé llamó para efectuar servicio público, Dios procedió a tomar a Amós de seguir tras el rebaño y lo convirtió en profeta. De la soledad del desierto meridional, a Amós se le envió al reino idólatra de 10 tribus con su capital Samaria. Amós comenzó su profecía de Dios 2 años antes del gran terremoto que ocurrió en el reinado de Osías, rey de Judá, o eso Cosías. Cosías. Cosías, ya rey de Judá. La profecía de Amós queda dentro del periodo de 26 años entre 829 y 804 antes de Cristo. Amós como profeta fue de tal magnitud que Zacarías hizo mención de él unos 300 años después. Oh, fíjese, esto es hermoso. Esto es hermoso, que el profeta Amós, ¿por cuánto tiempo llevó a cabo su ministerio? Por 26 años, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta eso. Y también dice que la obra que hizo este profeta fue una obra muy grande. Incluso dice que el profeta Zacarías llegó a hacer, hermano, mención del profeta Amós. 300 años después, fíjese, 300 años después del profeta Zacarías habla del profeta Amós. Bueno, ahora sí vamos a la palabra. Abran sus Biblias en el libro de Amós 1. Déjeme poner acá. Muy bien. Amós 1. A ver, ayúdanos leyendo, por favor, Gabrielita. Vamos leyendo. Amós 1:1. Amén. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Dijo Jehová: rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y los campos de los pastores se enlutarán, y se secará la cumbre del Carmelo. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Damasco, y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Siga nomás, por favor. Prenderé fuego en la casa de Hazael, y consumirá los palacios de Ben-Hadad, y quebraré los
los cerrojos de Damasco, y destruiré a los moradores del valle de Abén, y los gobernadores de Bectedén, y el pueblo de Siria será transportado a Kir, dice Jehová. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Amén, hasta ahí nomás. Prenderé. Hasta ahí nomás. Ya. Gracias, gracias, Gavita. Fíjese, yo quiero que note algo, que tal vez podemos leerlo, digamos, y a veces hasta nos aburrimos, digamos, de leer la historia, pero yo quiero que note algo muy interesante, y es que aquí ya el profeta Amós está profetizando el cautiverio de Israel. Si nosotros vamos analizando capítulo por capítulo, lo vamos viendo, les estoy compartiendo la Biblia en la pantalla. Si lo vamos analizando capítulo por capítulo, fíjese, sentencia contra Judá, sentencia contra Israel, la culpa y el castigo de Israel. Fíjese, y todo lo que el profeta va hablando, todo lo que el profeta va diciendo, Israel no se ha vuelto al Señor, buscad al Señor y vivir. Fíjese, aquí se les da una oportunidad, a ver si se arrepienten. Acá dice, corra el juicio como las aguas, dice, fíjese, no se arrepentían. En el 6, ay de los reposados en Sión, fíjese. Entonces, la profecía del profeta Amós, hermano, da inicio, podríamos decir, hermano, a la profecía acerca del cautiverio. Porque acuérdese que anteriormente nosotros estábamos viendo todos los profetas anteriores, Jonás, por ejemplo, Elías, Eliseo, y en ninguno de ellos se encuentra, hermano, lo que el profeta Amós dice. El profeta Amós empieza, hermano, a anunciar de parte de Dios que se acerca el cautiverio para Israel, que se acerca, hermano, y fíjese cómo empieza. 2 años, dice, antes de esto, del terremoto, dice, aparece el profeta Amós. Aparece el profeta Amós, ¿verdad? Y si no me equivoco, dice 2 años después viene el terremoto. Un terremoto, hermano, muy grande. Pero ya estaba anunciado el juicio de Dios contra el pueblo de Israel. Si no se arrepentían, iban a ir al cautiverio. Y ahí es donde vienen los otros profetas. Escuche, dirija nuevamente su mirada acá a la pantalla. Y ahí es donde empieza, nuevamente le muestro. Fíjese, tenemos Amós, el profeta Oseas, el profeta Isaías, Miqueas, Nahum, Jeremías, y aquí llega el cautiverio ya. ¿Sí se da cuenta que aquí dice Babilonia? ¿Sí lo mira aquí? Déjeme ponerle esto. Bueno, aquí, mire, fíjese, aquí dice Babilonia. Aquí ya llegó el cautiverio, se cumplió las profecías. Estamos hablando de que acá del profeta Amós viene el profeta Oseas 2, el profeta Isaías 3, el profeta Miqueas 4, el profeta Nahum 5, y no escucharon. Y viene el profeta Jeremías, y se lleva a cabo, hermano, el cautiverio. Y desde ahí desaparece hermano, del mapa, desaparece el pueblo de Israel. Fueron esparcidos. Babilonia conquistó Israel y se acabó Israel, hermano. Desapareció Israel. Y después vienen los persas y conquistan a Babilonia y con ellos a Israel también. Ya Israel era parte de Babilonia. Y los persas, hermanos, se adueñan de todo. Y así, hermano, ¿hasta cuándo viene? Hasta, hermano, hace poco que Israel fue declarado como nación nuevamente, como país. Se cumplió la profecía, hermano, de los profetas
Se cumplió, vendrá una nación de lejos, una nación fuerte que no le tiene miedo a nada y los va a llevar cautivos, van a ser esclavos en una tierra ajena. Fíjese, y se cumple, hermano, la profecía. Entonces, para que usted tenga en cuenta que la profecía del profeta Amós, de Dios a través del profeta Amós, empezó, hermano, a anunciar el cautiverio de Israel. Para que usted, hermano, lo tenga en cuenta. ¿Se cumplió la profecía del profeta Amós? Sí, lamentablemente el pueblo no se arrepintió. Ahora diríjase al 7. Yo quiero que lea, por favor, Ruthcita, ayúdenos leyendo. 7:1. Ah, perdón, déjeme ver acá. Aquí. Amós acusado. Fíjese. Vamos viendo ahora lo que pasó con el sacerdote Amasías. Ah, no está. A ver, déjenme le pongo acá. A ver, compartir. Aquí está. Ya, ahí está, por favor. Amén. 7:10. Sí. Entonces Amasías, sacerdote de Betel, envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós conspira contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede soportar sus palabras, porque Amós ha dicho: Jeroboam morirá a espada, e Israel será irremisiblemente deportado lejos de su tierra. Y dijo Amasías a Amós: vidente, vete, huye a la tierra de Judá, y come allí tu pan, y allí profetiza, pero no vuelvas más a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Pero Amós respondió a Amasías diciendo: no soy profeta ni hijo de profeta, sino boyero y cultivador de sicómoros. Siga nomás. Pero Jehová me arrancó, ¿sí está bien? Sí. Pero Jehová me arrancó de detrás del rebaño, y Jehová me dijo: ve, profetiza contra mi pueblo Israel. Ahora pues, oye esta palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni vatinices contra la casa de Isaac. Por eso, así dice Jehová: tu mujer se venderá en la ciudad como prostituta, y tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será irremisiblemente deportado lejos de su tierra. Wow. Gracias, Ruthcita. ¿Qué cosa? Fíjese, este sacerdote no solo que se opone a la función de Dios, este sacerdote Amasías no se estaba oponiendo a Amós, se estaba oponiendo a Dios, se estaba oponiendo al mandato de Dios, lo que Dios estaba haciendo. Pero este hermano, este sacerdote va y habla con el rey y le dice que Amós está conspirando contra él. Fíjese, con mentiras, la misma mentira, hermano, con la que mataron a todos los profetas, ¿verdad? Los acusaron, y a Cristo también, que lo acusaron de conspirar contra el rey, contra los gobernadores. Acuérdese que a Cristo también lo acusaron de estar conspirando contra el César, contra el imperio romano. Entonces, fíjese, es la misma mentira. Pero este sacerdote se opone, hermano, se opone. Y de por sí ya el juicio estaba ya para el pueblo, para todos. Pero aquí hay algo, hermano, que usted debe entender. Fíjese lo que hizo este Amasías. Es que se llevó la peor parte, hermano, podría decir, del juicio. Hermano, para él no solo estuvo que iban a ser deportados, o sea, que iban a ser llevados como esclavos, cautivos, sino que a este le tocó más juicio que a los otros, podríamos decir. ¿Por qué le tocó más juicio que a los otros, hermano? Por sencillamente mentir para oponerse al plan de Dios. No para oponerse al siervo de Dios nada más, sino mentir para que el plan de Dios no se lleve a cabo. ¿Qué le estorbaba a este hombre, a este Amasías, a este sacerdote? Era sacerdote en Betel, dice. Acuérdese que Betel, me parece que Betel significa casa de Dios, puertas del cielo, algo así me parece que significa Betel. Me corrige si estoy mal alguien.
¿verdad? Ese fue el nombre que Jacob le puso, ¿verdad? Cuando vio que en un sueño vio que bajaban ángeles y subían ángeles por una escalera cuando se quedó dormido, huyendo de su hermano, Esaú. Entonces, este sacerdote de Betel dice, hermano, se le opone con mentiras y se lleva la peor parte. Y aquí es donde usted debe entender, hermano, que el juicio no es igual para todos. Todo lo que hacemos en esta vida repercute en nuestra vida presente y en nuestra vida futura. Una vez más le vuelvo a decir, todo lo que hacemos en esta vida repercute en esta vida y en la vida presente, o sea, en nuestra eternidad. Y fíjese que este se lleva la peor parte, hermano, no solo que también iba a ser deportado, sino que ahora le toca otro juicio a él, por ser el opositor al plan de Dios y querer, hermano, matar al profeta Amós. Y como vimos anteriormente, según uno de los libros apócrifos, ¿verdad? Los libros apócrifos son libros que se consideran no inspirados, por eso no están en los 66 libros de la Biblia. Pero si usted busca, por ejemplo, la Biblia católica, ahí están todos los libros apócrifos con un título a veces en letra rojita. Pero contienen historias. Y la historia dice, ¿verdad? En el libro de los profetas, que uno de los hijos de Amasías, del sacerdote Amasías, mató al profeta Amós de un golpe en la cabeza. Bueno, la cuestión es que este sacerdote Amós se llevó la peor parte. Y podría decir yo, hermano, que hubo otro juicio para él solo. Mire lo que le dice en el 7:17. Por esto, así dice Yahvé, dice, tu mujer se venderá en la ciudad como prostituta, dice. Wow, hermano, qué cosa terrible. Y tus hijos e hijas caerán a espada. Tu tierra será repartida a cordel, dice. Fíjese. Y tú morirás en tierra inmunda. E Israel será irremisiblemente deportado lejos de su tierra. Ahora, ¿cuántos años pasaron para que eso se cumpla? Como ya lo vimos, hermano, vinieron 5 generaciones de profetas. 5 generaciones, vinieron 5 profetas. Póngale, hermano, que estos profetas, hermano, 80 años, hay generaciones de 50 años, hay generaciones de 80 años, hay generaciones de 100 años. Pero pongámosle, hermano, pongámosle unos 400, desde unos 400 años hasta unos 450 años, que pasaron para que esta profecía se lleve a cabo, para que se cumpla. Sí se da cuenta, hermano, que la palabra de Dios, cuando es expresada por los profetas del Señor, hermano, y pasan 400 años, y la gente puede haber dicho, no pasa nada, no sucede nada, siguen viniendo ellos han de haber pensado, el pueblo de Israel ha de haber pensado, sigue viniendo un loco, más loco que otro, ¿verdad? Ya viene Amós, bueno, ahora ya viene Oseas, ahora viene Jeremías, y así va viniendo un montón de profetas, y el pueblo hermano, no entendía, y el pueblo, hermano, no se arrepentía, seguía en lo mismo y en lo mismo, y pasaron 400 años. Parecería que Dios, hermano, no iba a hacer nada. Parecería, hermano, así como en los días de Noé. La gente se casaba y se daba en casamiento, dice, mientras Noé seguía haciendo el arca, hermano, y pasaron, póngale unos 100 años, hasta que el diluvio llegó, hermano. Igualito que el tiempo de ahora, igualito que nuestro tiempo. Se está predicando, Cristo viene, iglesia, prepárese, hermanos, estén listos. No es tiempo para dormir, es tiempo para estar vigilantes en lo espiritual. Es tiempo para buscar al Señor, es tiempo de amar al Señor. Iglesia, entonces, hermano, y al mundo se le sigue diciendo, hermano, que el fin está cerca. A la iglesia se le está predicando que Cristo viene, al mundo se le está predicando arrepiéntanse porque el juicio de Dios viene sobre la tierra. A la iglesia se le predica arrepiéntanse porque Cristo está cerca. Fíjese, hay una diferencia ahí. Al uno se le predica, hermano, en la recompensa y al otro para juicio. Pero muchas veces ni el uno ni el otro, hermano. Y así, fíjese, yo quiero hacer hincapié en esto, que pasaron 5 generaciones de profetas y no pasó nada. Parecía que no iba a suceder nada, parecía que más bien todo iba mejorando.
pero el pueblo no se arrepentía. Pero llegó el día con el profeta Jeremías, el último profeta de Israel. El primero fue Samuel, el último Jeremías, el profeta de Israel, porque desde ahí se acabó Israel ya. No había más Israel. Los babilónicos los conquistaron y los llevaron cautivos. Y ahí es donde empieza otra historia con el pueblo de Israel. Con eso, hermano, yo quiero decirle que usted jamás piense, jamás vaya a pensar que porque no sucede nada, Dios, hermano, no va a cumplir lo que Dios ha dicho. Porque puede pasar, hermano, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, y pueden pasar tal vez 100 años, y venga otra generación, y venga otra generación, pero de que la palabra de Dios se cumple, hermano. Lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Y cuando Dios ya determinaba que, hermano, ya determinó con el profeta Amós que el pueblo de Israel iba a caer en esclavitud, iban a ser deportados. Fíjese que ya los otros profetas vinieron a recalcar lo que iba a pasar, a recalcar, pero ya aquí, fíjese cómo termina, irremisiblemente serán deportados de su tierra. O sea que ya no iba a haber, hermano, ya opción a nada. Ya no iba a haber opción a volverse. Sencillamente, hermano, esos años que faltaban era que el Señor estaba preparando todas las cosas para que se dé a cabo su voluntad. Y los otros profetas venían a recalcar lo que Dios iba a hacer. ¿Ah? Fíjese, es tan hermoso darse cuenta, pero la palabra de Dios se cumple porque se cumple, hermano. Y a veces en la vida del cristiano, déjeme terminar con esto, a veces en la vida del cristiano, la palabra de Dios nos dice que nos arrepintamos muchas veces porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, aquellos que hacen de la desobediencia su estilo de vida, a eso se está refiriendo, aquellos que ya no solo que pecan, sino que son rebeldes con la palabra, aquellos que no solo se equivocan, sino que ya planifican lo que van a hacer. Y el Señor sigue diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntanse. Y parece que no pasa nada, hermano, pero no. Sí, hermano, el Señor va a hacer lo que el Señor ha dicho. El Señor va a cumplir lo que el Señor ha dicho y no se va el Señor, hermano, a demorar, sino que va a hacerlo en el tiempo que Él lo ha determinado a hacer. Y hay partes de la Biblia donde dice, ¿verdad? Me parece que es en el libro de Job, donde dice el Señor que cuando el Señor determina hacer algo, lo hace muchas veces en la siguiente generación, en la generación de los hijos, o a veces en la otra de los nietos, ¿verdad? Pero de que el Señor lleva a cabo su voluntad, la lleva a cabo. Cuando el corazón del hombre se endurece, y mucho más el corazón de la iglesia, de los cristianos, se endurece y se olvida, hermano, de quién es su Dios. Amén. Quiero dar lugar a alguna pregunta, ¿sí? Vamos a ver. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis hermanos? Angelita, ¿hay alguna pregunta ahí guardada? No, pastor. ¿No? Bueno, Gabriela. No, pastor, ninguna pregunta. Bueno, Marlene. No. Bueno, Marcita. No, mi pastor, muchas gracias, bien comprendida la reflexión. Amén, amén. María Elena. Pastor, ¿los profetas solo eran en el tiempo del Antiguo Testamento o hay profetas en la actualidad? Buena pregunta. Bueno, Efesios 4:10 dice que el Espíritu de Dios profetiza, preparó los ministerios, ¿sí? Preparó los ministerios. Ahora, yo quiero dejarle solo con, hermano, con un poquito de algo nada más. Quiero dejarle solo con una, ¿cómo podría decirle? Con una pequeña inquietud nada más acerca de la pregunta de María Elena, porque es una pregunta, hermano, que parecería sencilla, pero no lo es. La verdad es que existen
profetas del Padre. Existen, hermano, los profetas del Espíritu también. Si vemos nosotros en el Antiguo Testamento, los profetas que aparecen aquí, los que estamos viendo en el Antiguo Testamento, ¿eran profetas de quién? ¿Del Padre o profetas del Espíritu? Del Espíritu Santo. ¿De quién eran? Del Padre, porque cuando Jesús ascendió, dijo que venía otro después de él, que era el Espíritu Santo. Amén. Ahora, los profetas que tenemos ahora, que si hay profetas, son del Espíritu, profetas del Espíritu. Ahora, por ejemplo, apóstoles. Los apóstoles, hermano, del Padre, pero el Hijo también tuvo apóstoles, los apóstoles del Hijo, que son los 12 apóstoles, que van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y tenemos también los apóstoles del Espíritu, que son los de ahora. Efesios 4:10, los que él constituyó. Entonces, mire, hay ministerios del Padre, hay ministerios del Hijo y hay ministerios del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, por eso le dije que parece la pregunta sencilla, pero no lo es. Estos profetas que estamos analizando son los profetas del Padre. Ahora tenemos los profetas del Espíritu. ¿Sí? Los profetas que el Espíritu constituyó para este tiempo. Estos fueron constituidos para el tiempo del pueblo de Israel, pero estos el Espíritu los constituye para el tiempo de la iglesia, para perfeccionar la iglesia. Amén. Bueno, quiero dejarle solo con eso, no vamos a estudiar eso. Tal vez en un futuro, si Dios lo permite. Ruthcita. No, pastor. Bueno, hoy día no han venido con preguntas. Joelito. Aunque sea pregúntenla ahora, hermanos. Joelito. Pastor, el tiempo que al profetizar eso que le dio, como envió, al tiempo que profetizó la esclavitud de Israel, Dios no mandó 4 profetas más o 5, fue para que ellos tuvieran una oportunidad de arrepentirse, así como fue con Jonás en Nibiro. Bueno, todos los profetas llamaron al pueblo al arrepentimiento, ¿no? Todos los llamaron al arrepentimiento. Pero ya Dios había determinado que iban a ir cautivos. Aunque la misericordia de Dios es tan grande, hermano, la misericordia de Dios es tan inmensa, que Dios, solo Él puede revertir su propio juicio. Nadie más, ningún hombre puede revertir el juicio. Pero estamos hablando del Antiguo Testamento. Porque fíjese que Job dice, yo les mandé a estudiar Job y les mandé también el libro en audio de Job, que hermano, muy hermoso. Pero Job dice, si tan solo hubiera un mediador, dice Job, entre Dios y yo, si tan solo hubiera alguien que esté en la mitad, dice, alguien que le haga cambiar a Dios de su decisión, porque Dios me ha mirado, dice Job, para destruirme. Así dice Job. Pero dice, si tan solo hubiera un mediador, dice. y yo me gozaba en eso, hermano, yo me alegraba. ¿Sabe por qué? Porque el mediador ya está, hermano. El mediador ya ha sido dado. Es Cristo. Cuando Job decía, si tan solo hubiera un mediador, yo me alegraba porque Job no tenía mediador, hermano. Cuando Job estaba, no había mediador. Pero ahora nosotros gozamos con un mediador. Nosotros tenemos el mejor mediador, el único mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo. Y el único que puede revertir el juicio del Padre en la vida de alguien, hermano, es el Hijo. Si yo pudiera decirlo así, hermano. Por eso cuando usted se acerque a orar a Dios, jamás se acerque para justificarse. Jamás. Jamás diga, no, Señor, lo que pasa es que yo hice esto por esto, por lo de acá, por lo de allá. Es que no me entienden, nadie me comprende. Es que el pastor dijo esto, yo entendí de otra manera. No, 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 no. Agache la cabeza y diga, Señor, me acerco
por medio del sacrificio del Cordero Santo, por medio del sacrificio de Cristo. Señor, ten misericordia de mí. No por mí, no por mi justicia, no por mis obras, Señor, solo por el sacrificio del Cordero Santo, el sacrificio de Cristo, hermano. Y sabe que déjeme decirle algo. Eso es algo, hermano, que no todos lo tienen en su corazón, y es algo, hermano, que el Padre no puede negar y no va a negar, porque Job dijo, si hubiera tan solo un mediador entre Dios y yo, y usted sí tiene un mediador, hermano, entre usted y Dios. Así que fíjese lo hermoso que estamos nosotros viviendo ahora. Si nosotros, hermano, pecamos, abogado tenemos para con Cristo, dice el apóstol Juan. Abogado tenemos, hijitos míos, dice, si habéis pecado, abogado tenéis. Pero no hagamos de nuestra libertad, dice el apóstol Pablo, una excusa para vivir en libertinaje. No, porque el Señor castiga también, porque eso es, hermano, una burla, ¿verdad? No, ahora, bueno, yo voy a hacerlo, voy a pecar. Ya después yo me arrepiento. Digo en el nombre de Jesús y ya por eso Dios me tiene que perdonar. No, eso es burlarse del Señor, hermano. Así que es arrepentirse antes de hacerlo, hermano. Y si ya lo hizo, bueno, y el Señor le da la oportunidad, acérquese por medio del sacrificio del Cordero. Yo no puedo decirle a nadie que Dios no le va a perdonar. Yo lo único que sé es lo que dice Hebreos 2:29, me parece que es, que mientras el hombre viva, tiene oportunidad para arrepentirse. Y acérquese por medio de hermano de Cristo, de su mediador, hermano. Y si no escuchó y si no leyó el libro de Job, hermano, le exhorto a que vaya y escuche hoy mismo, hermano, el link. Mire, en el grupo de la iglesia compartimos bastante material cristiano y hay hermanos que ni siquiera miran, ni siquiera se dan la molestia de estar mirando. No se comparte muy seguido, pero hermano, cuando se comparte algo en la iglesia, mírelo, porque si se comparte en el grupo de la iglesia, es para usted, es para que se edifique, es para que aprenda algo, es para que camine en algo. Amén. Así que aquellos que tienen silenciado el grupo, hermano, de la iglesia, o que se salen del grupo de la iglesia porque ya no quieren que les llegue más, el pastor molesta demasiado, hermano, arrepiéntase. Arrepiéntase, déjese moldear, hermano. Déjese pastorear, déjese moldear. Porque acuérdese que los que no se dejaron pastorear en esta tierra salieron de la gran tribulación decapitados y fueron al cielo, y ahí recién el Padre los iba a pastorear, porque acá no se dejaron pastorear por nadie. Amén. Entonces no sea de esos cristianos rebeldes, hermano, sino que sea de esos cristianos obedientes en la palabra. Amén. Priscila, ¿alguna pregunta? No, pastor. Bueno, Mayrita. Mayrita, ¿alguna pregunta? Sí, bueno, hermano, lo que estaba viendo es ese de los profetas que usted tiene ahí que nos indica. O sea, mi duda es, o sea, Daniel fue un profeta, ¿verdad? O sea, y él no, o sea, él no ayudó al pueblo a liberarles de Babilonia. No, Daniel no. No. Daniel lo que supo es, analizando la profecía me parece que fue de Isaías o de Jeremías, Daniel se dio cuenta cuándo iba a terminar el cumplimiento de la profecía, cuánto iba a durar. Y Daniel, hermano, se puso a estudiar las profecías, y Daniel se alegró mucho porque él supo cuándo iba a terminar el cautiverio. Eso sí, pero Daniel, hermano, Daniel vivió toda su vida en cautiverio. No, porque después viene el imperio persa. Y igual Daniel seguía sirviendo, hermano, seguía sirviendo, era consejero de los reyes. Daniel nunca fue esclavo, y ninguno de los profetas de Dios fueron esclavos, ninguno.
porque esa es la promesa del Señor para los que le son fieles. Los que le son fieles no sufrieron, hermano. Los que sufrieron fueron los rebeldes. Ellos sufrieron. Pero ninguno de los, tal vez obviamente hubieron sufrimientos que atravesaron en sus vidas, ¿no? Pero me refiero a sufrir el juicio del Padre, el juicio de Dios, que los profetas no estaban para el juicio. Ellos fueron consejeros de los reyes. Amén. Y Cintia, finalmente, ¿hay alguna pregunta por ahí, Cintia? No, pastor. Bueno, gloria a Dios. Entonces, espero que hayamos entendido, hayamos mirado, y si hay alguna cosa que quedó tal vez de lo último que les comenté, de lo último que les dije, si hay algo que no quedó bien entendido, solo hágame acuerdo de que en algún momento tenemos que enseñar. ¿Sí? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta preciosa noche por la vida de cada uno de mis hermanos, de mis hermanas. Gracias, Padre, por tenerlos ahí, mi Dios. Llénalos de fe, papá, para que nada, Señor, los haga apartar de ti. Llénalos de fe, Señor, que la fe de ellos no falle, sino que ellos puedan estar firmes hasta el día de tu venida. Oh, mi Dios, sigue añadiendo sabiduría, sigue añadiendo revelación en tu palabra. Sigue tú, Señor, dando más de ti, mi Dios. En el nombre de Jesús, yo te agradezco, Padre. Permítenos seguir, Señor, predicando tu palabra, enseñando tu palabra, mi Dios. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por ese mediador, Señor, que tenemos, que es nuestro Cristo amado. Gracias por ese Cordero, Señor, que vino y pagó el precio de nuestros pecados, Señor. Y ahora tenemos libre entrada al Padre. Ahora tenemos, Señor, esa sangre preciosa que nos limpia de todo pecado cada vez que fallamos, mi Dios. Oh, Padre, en el nombre de Jesús, yo te agradezco y te ruego, Señor, que haya un espíritu, Padre, de oración en cada uno de mis hermanos, que haya, Señor, una necesidad de buscarte más, de anhelarte más, de estar en la iglesia, Señor, miércoles, viernes, domingo, de buscar tu rostro, Padre, en el nombre de Jesús, que podamos entender, Señor, siempre que es mejor, Señor, buscarte, darte el primer lugar a ti, y que todas las cosas, Señor, veremos cómo tú, Padre, sostienes todas las cosas y cómo tú solucionas muchas veces, Padre, las cosas que nosotros no podemos solucionar. En el nombre de Jesús, gracias te damos, poderoso Dios. Derrama sabiduría abundante sobre tu iglesia para que sepa vivir sabiamente, Señor, en el nombre de Jesús, en su economía, en su vida espiritual, Señor, en su familia, en su trabajo, en sus estudios. Derrama sabiduría, Padre, en sus proyectos, en todo lo que ellos van a hacer. Yo los pongo en tus manos, mi Dios amado. Glorifícate en la vida de cada uno. Te lo ruego, mi Dios, y te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos y hermanas. ¿Pueden despedirse? ¿Pueden despedirse? Hasta mañana, pastor. Dios me los bendiga. Hasta mañana, pastor. Hasta mañana, hermanos. Bendiciones. Hasta mañana, pastor. Hasta mañana, Hasta pastor. mañana, hermano. Bendiciones. Hasta mañana, pastor. Que Que Dios Dios los les bendiga, bendiga. hermanos. Bendiciones.